En este capítulo vamos a conocer cómo estaba Europa en el siglo XVI, tanto a nivel político, poblacional, económico, cultural y religioso. En la situación general de Europa hablaremos de la situación política, de la situación poblacional, de la económica, de la cultural y de la religiosa. Los 5 grandes protagonistas de esta época eran los siguientes. Por una parte, el Imperio Otomano, que lo que hizo fue unificar gran parte de las tierras musulmanas mediterráneas y penetrar profundamente en la Europa cristiana. Esto supuso un shock para Europa. Luego tenemos a Iván IV, que dominaba todo el oeste de Europa, lo que es la actual Rusia. Se expandió también por la zona asiática y este Iván IV se consideraba heredero del Imperio Ortodoxo de Bizancio. El gran protagonista fue Carlos V, que tenía unas grandes extensiones aunque separadas, por ejemplo España, sur de Italia, Córcega, Cerdeña, Países Bajos y Austria. Además era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque este título fue cada vez disminuyendo y declinando. El avance del protestantismo en Europa contribuyó a que el Imperio Germánico precisamente se descompusieran en estados soberanos que decidieron cada uno ser católicos o protestantes según fuera su gobernante. También tenemos a Francisco I de Francia, que fue el archienemigo de Carlos V. Este tenía menos territorios, pero por contra estaban mucho más compactos. Y por último a Enrique VIII, que era rey de Inglaterra e Irlanda. La población europea se recuperó lentamente de la peste negra y de otras enfermedades, llegando a niveles anteriores de hace 200 años. Se concentraba principalmente en varios sitios. En las dos fachadas marítimas, sobre todo en la Atlántica, que la podemos ver aquí, el norte de Francia y Alemania, Países Bajos y sur de Inglaterra, y en la Mediterránea, en el Valle del Po, Roma y la costa mediterránea francesa. Luego también había gran densidad de población en los ejes fluviales de Francia y Alemania, es decir, el Ródano, el Rin y el Alto Danubio. Y precisamente en todas estas zonas se realizaba un intercambio comercial. Estas zonas intermedias servían de enlace entre el norte y el sur a través de los Alpes. Precisamente en todas estas zonas fue donde se desarrollaron los mayores centros de la incipiente industria manufacturera que daría origen posteriormente a la Revolución Industrial. Por tanto, estamos hablando de una zona de gran actividad económica. Aquí podemos ver cómo la población europea en el 1300 era de 73 millones, descendió drásticamente con la peste negra a 45, en el 1500 subió a 70, justo en el momento del descubrimiento de América, y volvió a ascender en el 1600 a un total de 100 millones de habitantes. Y precisamente los principales centros o ejes económicos comerciales fueron precisamente los ejes donde había más población. Podemos comparar el mapa que hemos visto hace 2 diapositivas con este. Recordemos que los principales eran los siguientes. Por un lado tenemos a la zona de la costa norte, que es el sur de Inglaterra, el norte de Francia, los Países Bajos y el norte de Alemania. El nexo de unión, que era la cuenca del río Rin en Alemania, y la zona sur, que era el Valle del Po, es decir, en el norte de Italia. Estos eran los principales ejes comerciales de la época. Estamos hablando de un periodo de grandes viajes y de descubrimiento de zonas nuevas. El inicio de los grandes viajes marítimos para descubrir nuevos territorios por parte de España y Portugal fueron fundamentales. Recordemos que estas dos naciones fueron las pioneras en descubrimiento de nuevas tierras. Por una parte, Portugal, lo podemos ver aquí en verde, domina la ruta que rodea África hasta llegar a Extremo Oriente, donde están las especias. Aquí las tenemos, la zona de las especias, y también empezó lo que es el comercio de esclavos en la costa africana. Y por otro lado, España dominaba la ruta hacia América, donde se empiezan a encontrar metales preciosos como por ejemplo el oro y la plata. En toda esta zona de aquí, y precisamente ambos países ibéricos, tanto España como Portugal, fueron los motores del descubrimiento de lo que es tanto América como de zonas desconocidas hasta ahora por los europeos.
A nivel cultural también hubo un cambio brutal. Las universidades tuvieron mucha importancia y mucha culpa de ello. La cultura renacentista se difundió, como hemos dicho, por toda Europa occidental, y los principales motores de la difusión fueron la imprenta y las ideas de las reformas protestantes, es decir, la escisión del catolicismo, del cristianismo. El mundo universitario europeo también se extendió, por tanto, en dos bloques, al igual que la religión: las universidades católicas y las universidades de la Reforma o reformistas. Aquí podemos ver la zona de influencia de las universidades católicas, y esta sería la zona de influencia de las universidades de la Reforma. Los centros de impresión, recordemos que los primeros fueron en Alemania, pero también se expandieron por toda la cuenca del Rin, el norte de Francia y el norte de Italia. De ahí se difundió a toda Europa occidental y hubo dos fechas claves. En 1456, que fue el primer libro impreso del mundo, en la ciudad de Maguncia, Alemania, por parte de Johannes Gutenberg, y en 1472, que fue el primer libro impreso en España, en la ciudad de Segovia. Este siglo XVI, como no, también era una época de luchas religiosas, sobre todo entre la Reforma y la Contrarreforma. Vamos a ver lo que es esto. La Reforma eran las zonas protestantes que se habían extendido del catolicismo, y había tres grandes ramas: el luteranismo, que estaba en el norte y centro de Alemania y los países nórdicos; el calvinismo en Suiza, Países Bajos, zonas de Francia y Escocia; y el anglicanismo en Inglaterra. Y por otro lado, la Contrarreforma, que fue la oposición católica a esta reforma, se daba en la península ibérica, gran parte de Francia, la península itálica, Polonia, Austria-Hungría, Irlanda y la zona norte de los Balcanes. Como podemos ver, Europa estaba dividida en dos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.